Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Filosofía Jurídica. Vamos a dar inicio previamente a los temas que nos ocupan y le damos la más cordial de las bienvenidas a licenciado Ernesto Julián Valladares, deseando que también me pueda escuchar en la medida de lo posible, por favor. Si pudiera habilitar su cámara, si no entorpece alguna de sus actividades, mucho le agradeceré. Vamos a dar continuidad dentro de los temas que nos ocupan y específicamente el día de hoy vamos a abordar nuestra unidad número 2, que lleva por nombre Principales corrientes de la filosofía del derecho y de la ciencia jurídica. Dentro de ellas vamos a tocar diferentes temas como es el justnaturalismo, el sociologismo jurídico, el positivismo jurídico y demás que son de vital importancia para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a dar inicio, pues, con estos temas acerca de las principales corrientes de la filosofía del derecho y propiamente de la ciencia jurídica. Cuando nosotros empezamos a hablar de la filosofía y la ciencia, es importante empezar a hacer distinción entre estas dos vertientes o estas dos ramas, ¿no? La filosofía del derecho y la ciencia jurídica. Cuando nosotros hablamos específicamente de los orígenes de la ciencia y la filosofía, vemos que estos se remontan, como comentábamos también en la sesión anterior, en la época del Renacimiento y específicamente en la Ilustración, que es específicamente cuando se empieza a distinguir entre ciencia y entre filosofía. Y por ello, en el siglo XIX empiezan a redefinirse estos conceptos de ciencia y de manera separada la filosofía. Cuando nosotros hablamos de las cuestiones de la ciencia, como su nombre lo dicen, son todos aquellos elementos que están sujetos a comprobación, a validación y que específicamente la idea de ciencia a partir de los aportes científicos cuando se valida o se desacreditan las hipótesis. En tanto que cuando nosotros hablamos de las filosofías, vemos que son todos aquellos elementos que le van a dar relevancia o que van a empezar a darle este significado de amor a la sabiduría, porque específicamente la filosofía emana de filos, ¿no? Y de sofía, que es previamente esta concepción. Por tanto, esta filosofía es un saber especial y nos habla acerca de la verdad o la búsqueda de la racionalidad, pero también de la metodología. Ahora bien, cuando nosotros hablamos previamente de esta filosofía del derecho, vemos que existen corrientes de la filosofía jurídica contemporánea. Dentro de estas corrientes empieza a connotarse lo que es el justnaturalismo. Cuando hablamos del justnaturalismo, el derecho vemos que empieza a tomar operancia a partir de esta forma derivada de la esencia del hombre. ¿Por qué? Porque el derecho vemos que es esta suma de potestades, pero también estas prerrogativas inherentes o consustanciales al ser humano. Y por ello, el derecho vemos que como objeto específico o bien como objeto de estudio, pues se reduce o se minimiza al derecho natural, o también conocido como derecho justo, y que empieza a fundar el contenido mismo del derecho. Por ello hablamos del derecho como todo aquello que es intrínsecamente justo y que es válido, ¿no? Es sujeto a una validez o a una cuestión material. Al respecto, encontramos también a un autor que es Rafael Preciado Hernández en su obra Noción del Derecho Natural, quien empieza a establecer estas formas definitorias de lo que es el justnaturalismo y nos indica que es este conjunto de criterios, pero también de principios racionales, principios supremos que son evidentes y que son universales, que presiden y que rigen la organización verdaderamente humana de la vida social y le asigna al derecho su finalidad necesaria y que va de acuerdo a las exigencias ontológicas del hombre. Por ello se establecen las bases de la selección, pero también todas aquellas reglas e instituciones técnicas adecuadas para poder realizar una finalidad que es propiamente la cuestión médico-social histórica. Vemos que cuando nosotros también continuamos hablando de esta búsqueda de la escuela del derecho natural, porque el justnaturalismo
naturalismo, por su significado es propiamente el derecho natural, ¿no? Pero se le denomina jus derecho y natural, pues es el derecho natural. Entonces, la vieja escuela del derecho natural, vemos que reconocen o existen diferentes autores que le dan sentido a esta corriente o a esta escuela del derecho natural, que son los filósofos como Hobbes, como Leibniz, como John Locke, como Immanuel Kant, que dentro de estos se abocan al estudio de los problemas jurídicos, pero también de todos aquellos problemas políticos que tienden a pertenecer a diferentes líneas y que presentan, por qué no decirlo, diferentes posturas en cuanto a los pensamientos de uno y otro, ¿no? Locke y Leibniz, Hobbes y Kant, juristas y filósofos también como Pufendorf, Tomasiuk y Wolff, y que dentro de ellos estaban divididos en puntos esenciales para la doctrina. Por ello, también empiezan a destacar profesores universitarios, autores de tratados escolásticos y también los discípulos que empiezan a tomar o a realizar grandes escritos específicamente con la obra del contrato social. Vemos que estos juristas filósofos, en cuanto al derecho natural, vemos que comprende el derecho privado, tanto al derecho privado como también al derecho público. Y específicamente, Juan Jacob Rousseau destaca lo que hoy en día conocemos como el justnaturalismo. ¿Por qué? Porque se encuentra contrapuesto a la época medieval y al antiguo, donde hablan específicamente del derecho público como el problema fundamental que tiene que resolver el Estado. Existe también una forma distintoria entre estos, que es la división entre una y otra historia, unas y otras historiografías que establecen la forma de prescindir y también la forma de reconocer al derecho. Vemos que cuando hablamos de la forma de reconocimiento del justnaturalismo, establece el enfoque para establecer los principios de unificación que le dotan reconocimiento, ¿no? Del por qué nace el derecho natural, del por qué el derecho natural tiene como elemento distintivo regular la conducta del individuo. ¿Por qué? Porque es precisamente todas aquellas acciones que nosotros como seres humanos de manera nata, de manera espontánea realizamos, que pueden o no transgredir derechos de terceros, es decir, que pueden o no lacerar a otras personas, pero que también el ser humano, por su simple y especial naturaleza, tiende a realizar actividades o realizar conductas que, repito, son para satisfacer incluso sus propias necesidades, como el alimento, como el trabajo, como etcétera, ¿no? Y que también deben ser objeto de regulación a partir de las normas, porque en ese sentido, pues te va a proteger, te va a garantizar, ¿no? No existe ninguna forma de que exista una limitación o una forma de restricción. Por ello, nosotros en la actualidad reconocemos pues al derecho como dentro de sus características de la norma como bilateral, ¿no? Tal como nos dice León Petrasitsky, la norma jurídica es imperativo atributiva. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que te confiere derechos, también en ese sentido te impone obligaciones, ¿no? Entonces, repito, todo esto emana de un derecho natural, de algo que tiene que ser regulado jurídicamente hablando, para que luego entonces el hacer o el omitir de nosotros como individuos, pues tenga una trascendencia jurídica, de que todos nosotros como personas también nos encontremos sujetas a lo que mandatan los instrumentos jurídicos, precisamente para que nos rijamos, para que también cuando existen cuestiones que sancionar, pues existe una misma línea a seguir, ¿no? Exista una misma forma de medición independientemente de posición económica, de posición social, de lo que sea, nos sancionen o respondamos en la misma circunstancia, ¿no? Por ello también emana, repito, de esta forma de reconocimiento del derecho natural. También se dice que cuanto a las formas de mediciones, es decir, el método que une a todos estos autores es a partir del método racional. ¿Por qué? Porque es a partir de cual reducen el derecho y reducen también lo moral, además de lo político, a una reflexión sobre la conducta humana, lo que te comentaba, ¿no? A esta forma de actuar o de omitir del hombre y que debe ser objeto también de regulación propiamente en el derecho. Es por ello que se aplica una ciencia demostrativa. ¿Por qué? Porque existe el reconocimiento que para poder hablar de una escuela debe de constituir una unidad ontológica, pero en el mismo sentido debe de llevar un orden metodológico, un orden secuencial, un orden progresivo. Y también ahí nos habla de que en ese sentido, como te decía, existen posiciones contrapuestas, por ello también te dice que el hecho de que puede estar difundida esta práctica llama al derecho natural moderno como un derecho racional.
porque indica todo aquello que caracteriza al movimiento en su conjunto y que te dice que no es tanto el objeto, o sea, la naturaleza, sino más bien la razón. Por ello, aquí ya te tiene otra visión, porque dice que no se aboca en un principio ontológico. ¿Por qué? Porque se supondría una metafísica común, sino en un principio metodológico, algo secuencial, algo establecido, algo que debe de llevar un orden como tal, ¿no? Por eso se dice que para mantener unidos a los justnaturalistas se debe de tomar en consideración esta inspiración de los autores. ¿Para qué? Para que sea llegado a una verdad y esta verdad sea una ciencia moral, entendiéndose por esta aquellas que comienzan a aplicar a partir de la existencia de un método matemático. Vemos también que el derecho natural ha sido objeto de comparación con las demás vertientes de estudio del derecho. ¿Por qué? Porque aquí empieza a tomar en consideración las líneas de atención, los focos a los que va dirigido y todos aquellos elementos que pueden darle soporte. Por eso nos dice que la ciencia del derecho pasa a una ciencia demostrativa a partir de los justnaturalistas que lo sostienen. ¿Por qué? Porque empiezan a establecer también la historia de la jurisprudencia. Y en ese sentido, bueno, vemos que la tarea del jurista no únicamente es la de interpretar las leyes, ¿no? Sino que también es analizar, es crearlas y que también puede tomar consideraciones que han sucedido en el tiempo históricamente hablando, pero también aquellas que van a incidir dentro de su forma de regulación. Por ello también se dice que cuando hablamos de estas reglas universales de conducta en el medio del estudio de la naturaleza del hombre, estamos hablando de la cuestión científica de la naturaleza. Y por tanto, aquí resulta importante retomar a Aristóteles. Aristóteles nos había establecido estas formas de reconocimiento entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Contrario a lo expresado por George Wilker y Rogelio Larios, quienes afirman que es más difícil poder hablar de un paradigma justnaturalista. Y lo dicen por dos vertientes. Uno, porque no existe una sola corriente del justnaturalismo, porque se toma del concepto del paradigma científico de Thomas Kuhn, donde nos habla que el justnaturalismo es cualquier actividad metafísica que posee una característica propiamente del justnaturalismo. Y cuando hablamos de esto, el justnaturalismo decía que era útil para la sociología, para la ciencia y luego entonces para la filosofía. En ese sentido, vemos que las características del justnaturalismo pueden agregarse dos tesis centrales. Una, que existen principios morales y también de justicia que son universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Primer tesis, cuando nosotros analizamos esta, me detengo, y nos dice principios morales. ¿Por qué principios morales? Regreso a lo que nos decía Aristóteles. El ser humano, independientemente de que conozca o no las leyes, sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entre lo justo y lo injusto. Sabes qué conductas son permitidas o son buenas y cuáles comportamientos pues también transgreden a otra persona. Y en consonancia, aquí te dice, si te abocas en los principios morales, aunque conozcas o no el derecho, sabes que tu conducta es correcta o es incorrecta. Y luego entonces, lo que es correcto pues tiene que ser objeto de protección. Ejemplo, si tú me dices, es que yo tengo el derecho de tener un patrimonio, ¿no? Vemos que el patrimonio es inherente a tu condición de persona, porque incluso lo que traes puesto es tu patrimonio y el único que puede disponer sobre este, pues eres tú. Si viene otra persona y se apodera de este patrimonio, pues está lacerando tu derecho humano. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Así como yo te tengo que proteger la vida, la salud, la libertad, la integridad, el patrimonio, la educación, el trabajo, etcétera, estos derechos humanos, pues en el mismo sentido, todas aquellas conductas que tú realices y que sean moralmente consideradas como inadecuadas, pues también son porque transgreden socialmente hablando a terceros, ¿no? Y entonces debe existir una consecuencia de derecho. Ejemplo, si robas, si privas de la vida, si violas, ¿no? Entonces estamos hablando pues de todas aquellas que si bien es cierto son contrarias a la protección y que luego entonces se aplica o se debe aplicar la justicia para evitar que se sigan cometiendo estos actos contrarios a derecho que universalmente hablando son válidos. ¿Por qué? Porque la sociedad también los respalda, los reconoce, se restringe o se supedita a lo que las mismas normas lo dictan y en ese sentido, bueno, pues lo que se trata que es ponderar la paz social, que es el objeto mismo de persecución del derecho. Ahora bien, cuando hablamos de la otra tesis central que emana del justnaturalismo, nos dice que son los principios los que conforman al derecho natural.
Cuando hablamos de los principios que conforman el derecho natural, existe una clasificación del justnaturalismo según Carlos Niño, que nos dice que existe un justnaturalismo alismoteológico y el justnaturalismo, que es el justnaturalismo racional. Bueno, cuando hablamos de estas formas de reconocimiento o de validación en base a estos principios, ¿qué nos dice? Si emanan del primero, del justnaturalismo teológico. El justnaturalismo teológico nos dice que el derecho natural es parte del orden eterno del universo, es decir, que todo es originado por Dios. Cuando hablamos de teológico, recordemos, teo, que es Dios, ¿no? Entonces, aquí nos dice que el derecho natural, según el justnaturalismo teológico, emana de un poder divino que es originado por Dios y que es asequible a nuestra condición de persona. Por ello nos dice que ningún orden jurídico positivo es obligatorio. Si bien es cierto, es contrario y no concuerda con el derecho natural. ¿Por qué? Porque el derecho natural, ¿qué te dice? El derecho natural emana de la voluntad del hombre. Si bien es cierto, la conducta que tú hagas o que dejes de hacer, si se sitúa dentro del derecho y es contrario, previamente a lo que se mandata, independientemente que tú quieras o no, debes dar cumplimiento a una sanción que se te va a imponer. Entonces, aquí, ¿qué te dice? Es obligatorio. Y vemos que hoy en día, una de las características, así como hablábamos hace rato de la bilateralidad, hoy en día, ¿qué nos dice el derecho? Que una de sus características es la coercibilidad. ¿Qué significa coercible? Que es impuesto, ¿no? Y que incluso el Estado puede utilizar la fuerza pública para obligar a su cumplimiento. Entonces, aquí nos dice pues que este orden jurídico positivo es obligatorio, en tanto que no concuerda con previamente pues la cuestión que emana de Dios, ¿no? Porque ahí lo justo o lo bueno y lo malo ya emana de lo que tú como persona consideres. Vemos que este justnaturalismo teológico dentro de la doctrina cristiana tuvo una gran importancia. ¿Por qué? Porque aquí empiezan a tener injerencia las aportaciones que realizó San Agustín y Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque fueron dos reconocimientos que le dieron previamente a la doctrina cristiana. Para San Agustín el derecho decía que se presentaba como la ley eterna de la razón divina, es decir, lo que conocemos como la lex aeterna, ¿no? Es decir, la razón divina o la voluntad de Dios que mandaba conservar el orden natural, que prohibía la cuestión de poder perturbarlo o que dirigía todo lo creado hacia sus propios fines. Ahí por eso se decía que al lado de la ley eterna se encuentra la ley natural y que esta ley eterna está inscrita en el corazón y en la conciencia de los hombres. Cuando nosotros lo dice San Agustín en esta forma de reconocimiento, que la razón eterna es la razón divina. ¿Por qué? Porque aquí tu psique o la voz de tu conciencia, llamémosla así, es la que te indica qué debes hacer y qué no debes de hacer. Y que si tú te riges a lo que un ser divino o un ser superior realiza, pues luego entonces todo lo que se considere para Dios bueno, materialmente hablando, va a ser en ese mismo sentido validado por Dios, va a ser en ese mismo sentido aceptado, va a ser reconocido. Por eso se dice que es la lex aeterna, la razón divina o la voluntad de Dios para poder conservar este orden natural. Ahora, cuando nosotros hablamos en ese sentido de aquella ley inscrita en el corazón de los hombres, el obispo de Hipona sostiene que frente a esta ley natural se encuentra la ley humana. La ley humana es aquella que deriva previamente de la voluntad del legislador y por ello es considerada como derecho. Este debe ser justo y debe ser recto y debe participar la ley eterna y la ley natural. Es decir, deben converger tanto las cuestiones de buena fe que te indican, en este caso, un ser superior, un ser supremo, divino, es decir, a través de un ser superior o de buena fe, pero que esto debe ir en el mismo sentido correlacionado con lo que te está mandando o con lo que te dicta la ley del hombre. ¿Por qué? Porque las dos deben ir encaminadas a realizar conductas de buena fe, a realizar actos que beneficien o que en este caso pues tiendan a establecer lo que es mejor para la colectividad. En contraposición se encuentra el justnaturalismo racionalista. Cuando hablamos del justnaturalismo racionalista, vemos que también es conocido como el justnaturalismo laico. ¿Por qué? Porque deriva de la naturaleza humana, no por ser hijo de Dios, sino por su calidad racional y social. Ambas posturas reducen el derecho en un contenido intrínsecamente justo o intrínsecamente natural.
Para los justnaturalistas, tanto teológicos como laicos o racionales, el derecho aquí nos dicen que es un valor justo o un valor natural, aquello que debe ser, aquello a lo que el ser humano debe dirigirse, debe encauzarse como una forma correcta de hacer las cosas, como una forma específicamente hablando de poder dirigirte hacia la colectividad, y por tanto vemos que este tipo de justnaturalismo se origina en el iluminismo y es propiamente a partir de la Ilustración cuando se afirma que el poder era ilimitado de la razón y en ese sentido para gobernar el mundo de los hombres y dirigir propiamente sus vidas se pensaba propiamente en el ilusionismo. Fue en ese sentido cuando se origina la enciclopedia, que da origen al enciclopedismo y que fue antecedente inmediato de la Revolución Francesa. Las ideas de la Ilustración francesa se centraban en 7 puntos. El primero era la rebelión contra las autoridades. El segundo era el racionalismo. Encontrábamos también la idea de ilustrar el optimismo cultural, la vuelta a la naturaleza, el cristianismo humanizado y los derechos humanos. Eso también da como consecuencia el derecho natural, pero no como producto de Dios, sino ahora lo conocían como producto de la naturaleza o de la razón humana. Entre estos empiezan a tener también sus propios seguidores o sus propios representantes, que eran Baruch Spinoza, Samuel Pufendorf, Erich Wolff, Emmanuel Kant, Rudolf Stambler, quienes establecían diversas escuelas o diversos seguimientos. En eso empieza a surgir lo que era la escuela neocantiana de las ideas centrales de Stambler. Cuando hablamos de la escuela neocantiana, nos dice que la sociedad cambia. Es decir, que el derecho, si la sociedad cambia, el ser humano es evolutivo y por tanto cambiante, luego entonces a la par debe ir el derecho, porque se supone que el derecho es aquel creado para poder regular la conducta del hombre en sociedad y si la sociedad estamos diciendo que cambia, pues el derecho hace lo mismo. Por tanto, pues resulta imposible determinar el contenido del derecho a través de una concepción universalmente válida, ¿no? Aquí estaríamos hablando del neotomismo, sino que es cambiante, es dinámica. También existe una teoría del derecho que busca la validez universalmente válida, que nos dice que solo es posible formalmente e independientemente del material empírico del derecho positivo. Y para el legislador, nos dice que para que el legislador pueda realizar justicia se requiere primero del contenido de la abolición de una persona que no debe depender del deseo arbitrario de otra. Es decir, nuestros legisladores no únicamente deben de crear la norma para poder satisfacer sus propias necesidades, sino que tienen que identificar cuál es el bien común, porque se supone que el derecho va a ser establecido precisamente para dirimir conductas o para dirimir conflictos de la sociedad. Entonces, por eso se dice que no debe ser atendiendo a deseos o a intereses personales, sino a satisfacer las necesidades colectivas. También nos dice que toda existencia o exigencia jurídica debe tener esta forma, ¿no?, de beneficio social, es decir, que la persona obligada pueda conservar la independencia de su personalidad, pueda actuar no únicamente pensando en un beneficio propio, sino en la repercusión que va a tener esta norma, hablando en razón de todos. También nos indica que una persona sujeta a una obligación jurídica no debe ser excluida arbitrariamente de su comunidad. Por ello, también aquí retoma prácticamente lo que es el destierro, ¿no? Sino que por el contrario, se deben tomar en consideración todos aquellos elementos que motivaron o en su defecto, ¿no? También todas aquellas conductas que, ocasionado por este comportamiento, pues se están lacerando para que también a proporción, pues se logre esta forma de validación o esta forma también de emisión de sanciones. También nos dice que todo poder de disposición concedido por el derecho puede ser excluyente en el sentido de que la persona excluida pueda conservar independiente su personalidad, entre otras corrientes justnaturalistas encubiertas. Dentro de estas nos maneja varias versiones. La concepción historicista, en donde pretenden inferir normas universalmente válidas a partir del desarrollo de la historia humana. Por ello aquí nos dice que se basa en tratar de solucionar conflictos en base a acontecimientos que existieron en un tiempo y espacio y que deben ser aplicados en este momento. Sin embargo, pues eso resulta por demás inoperante, puesto que, repito, las normas, las leyes, así como los acontecimientos del hombre, pues están siendo cambiantes, ¿no? Entonces deben, a raíz o a razón de la conducta, pues debe ser proporcional también la sanción que se imponga. La corriente justnaturalista de Hans Kelsen y Mayrhofer sostienen que ciertos aspectos de la realidad
poseen fuerza normativa, a los cuales también debe asociarse y debe adecuarse el derecho positivo, a través de críticas tendientes a las cuestiones justnaturalistas para poder explicar el derecho en elementos que van más allá de la experiencia humana. Es decir, que deben de tocar todas aquellas cuestiones que no únicamente de manera directa o de manera inminente tiene el ser humano al momento de realizar un comportamiento, sino que nos dice que trata de explicar aquellos elementos que emanan tanto del psique, aunque no lo materialicen o aunque lo materialicen, luego entonces en relación al acto que se está consumando, para después también concebir el resultado, ¿no? Que todas estas etapas en que se va pasando deben ser objeto de estudio para poder emitir un resolutivo, ¿no? Estos elementos son considerados como realidades en sí mismas captadas y que son atribuibles directamente al hombre. Por ello es evidente y necesaria la verificación. Dentro de ello nos dice que el error con el que se confunde el significado de explicación y conocimiento del derecho, porque lo que hace es valorarlo y simultáneamente predicar sobre la moral y sobre esta forma de validez. Su argumentación nos dice que posee una fuerte carga emocional. También encontramos al positivismo jurídico. Cuando hablamos del positivismo jurídico nos dice que la apertura que experimentó el justnaturalismo al desarrollarse una corriente laica o racional permitió la explicación del derecho como algo de acuerdo con la naturaleza del hombre, como algo racional, y que de esto pues se pasara una concepción del derecho como producto no de la razón del hombre, sino ahora emanado de su voluntad. A esta doctrina comúnmente se le conoce con el nombre de positivismo o también llamado por algunos autores como iusformalismo, ¿no? Esta tendencia interpreta el derecho y se funda en dos grandes corrientes del pensamiento, que son el positivismo filosófico y el empiriocristiosismo, ¿no? Cuando hablamos de la tarea de la cuestión positivista, vemos que se aboca exclusivamente en descubrir el objeto de estudio, es decir, de conocimiento o de investigación, haciendo a un lado todas aquellas tareas como la valoración axiológica de esos hechos, y Hans Kelsen establece que es el principal representante del justnormativismo. Esta teoría concibe al derecho como un fenómeno eminentemente normativo, pero considerado como un resultado exclusivo de la voluntad humana. ¿Por qué eminentemente normativo? Porque se dice que el derecho única y exclusivamente se va a validar a través de la creación de las normas, de la aplicación de las normas al comportamiento humano, para que luego entonces tenga una respuesta socialmente validada y socialmente permitida. Esta situación da origen a un problema respecto del significado del positivismo, que es lo que se basa en una expresión ambigua, ¿no? Por ello, pues es mejor utilizar denominaciones específicas donde algunos lo agotan, algunos autores o estudiosos lo agotan como positivismo jurídico dentro del normativismo. Ahora bien, si se entiende el positivismo en sentido negativo, como la concepción de lo jurídico que excluye toda creencia en una realidad irrefutablemente empírica, entonces vemos que el empirismo abarca todas aquellas corrientes que no sean justnaturalistas. Dentro de las corrientes del justnaturalismo encontramos diferentes características. Kelsen sostenía que la característica más importante era la pureza basada en un principio metódico, que consistía en buscar solo un conocimiento orientado hacia el derecho, ¿no? Es decir, liberar la ciencia jurídica de todos aquellos elementos extraños. Vemos también que dentro de este reconocimiento surge la teoría pura, que tiene por objeto delimitar el conocimiento del derecho frente a la psicología, la sociología, la ética, etcétera, ¿no? Vemos también que empieza a tomar operación el principio de imputación. Este principio ordenador, o también conocido como principio de conocimiento, que a diferencia del principio de causalidad, emplea la descripción del ser, es decir, se emplea para describir un orden normativo para cualquier interacción humana, como hace rato comentábamos. Forzosamente se necesita ante una manifestación, ante una acción o ante una omisión de ti como persona, va a venir una consecuencia que es una regulación permisiva, si es que la propia ley te lo faculta, o prohibitiva, si es que la propia ley te lo restringe, ¿no? Entonces se utiliza en la descripción del deber ser y para distinguirlo de lo que conocemos, ¿no? El ser y el deber ser. Una cosa es lo que valga la redundancia, lo que es, y otro lo que socialmente y el derecho establece como lo correcto, lo permitido, el deber ser. Por ello vemos que esto se diferencia del mundo no normativo o de los hechos.
En este sentido existe pues la relación del deber ser en el ámbito jurídico y por ello que él se nos dice que bajo determinadas condiciones deben producirse determinadas consecuencias. El término deber no se entiende desde un punto de vista usual, ¿no? Sino que abarca tres significados o funciones normativo-jurídicas, que son el ordenar, el facultar y el permitir positivamente la consecuencia. El deber ser es la relación, pues, entre el supuesto y luego entonces entre la consecuencia normativa. Vemos que otro concepto básico de la teoría de la pureza de Kelsen es la conducta humana que no puede ser captar los sentidos. Ejemplo, captar el color, la dureza o el peso de un objeto. Por tanto, su significado jurídico, objeto de una conducta, únicamente va a tocar lo proporcional a la norma jurídica que regula esa conducta y no el significado subjetivo que suministra el que realice esta conducta. Es decir, aquí lo que le interesa es el resultado, no tanto desde el momento en que el ser humano lo piensa, sino la consecuencia que tiene, la forma en que transgrede. Ok, yo te robé, perfecto, entonces, ¿qué voy a tomar en consideración? No en ese sentido todo aquello que tú hiciste, sino ¿cuál fue el monto de lo robado? ¿Se realizó de día? ¿Se realizó de noche? ¿Existió un acto de violencia al momento de su consumación? No lo sé. Todos aquellos elementos para agravar o para atenuar previamente la pena, pero en sí, el elemento primario, ¿cuál va a ser? El monto de lo robado. Vemos, apreciable compañero Ernesto, porque ya me está marcando nuestra plataforma que en cualquier momento nos lo cierra, que estos y otros temas son de vital importancia que nosotros conozcamos o comprendamos porque estamos hablando de la esencia misma de la creación del derecho, desde aquellos elementos que emanan del justnaturalismo, de la forma de reconocimiento a través de la moral, lo que nosotros podemos diferenciar como lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, cuáles son aquellos sentidos que le dan propiamente a la norma y también aquellos que precisamente le dan al justformalismo o al justnormativismo que emana previamente de aquello que ya se encuentra regulado y que son precisamente en las normas aquello que es obligatorio con lo que se va a regular y con lo que se tratará de preservar el bien o la paz social a partir de la regulación en instrumentos jurídicos normativos. Estos y otros temas también son los que vamos a continuar abonando dentro de nuestras cápsulas informativas, recordando que esta cápsula, esta sesión está siendo grabada, les compartiré la liga para que ustedes también puedan validar su contenido y ante cualquier duda, comentario, aportación, saben que estoy abierta y estoy a sus mejores órdenes. ¿Algún comentario apreciable, compañero Ernesto? Lo escucho antes de que nos vaya a cerrar nuestra plataforma. No, todo muy bien, maestra. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, si usted no dispone de otra cosa, ha sido un placer tener esta pequeña charla con usted. Cualquier circunstancia, reitero, estoy a sus órdenes y le deseo que tenga excelente día. Bendiciones.